Hola amigos, bueno, en este video vamos a contar una fábula que también cuenta Hoyo como otras que he contado, que es la fábula del monje moribundo, ¿no? Y la historia es bastante simple, es la historia de un monje zen, quien era un hombre muy anciano, muy avanzado en años, que estaba en su lecho de muerte, ya estaba muriendo, y todos sus discípulos, que lo querían mucho, era un hombre muy sabio, estaban alrededor de él, ¿no? Pero uno de sus discípulos recordó que al anciano siempre le gustaba una cierta clase de torta, ¿no? De dulce. Y esa torta la hacían en una aldea vecina, ¿no? Entonces, cuando en lugar de ir a verlo, dijo, no quiero ir a verlo con las manos vacías, voy a ir a la aldea vecina a comprarle la torta, ¿no? Entonces caminó hasta la aldea vecina, encontró a alguien que le hiciera la torta. Tardó bastante, tardó unas cuantas horas en hacer todo eso, pero bueno, finalmente cuando estaba anocheciendo regresó al convento donde estaba el monje moribundo, ¿no? Y le dijo, maestro, le traje la torta que a usted tanto le gusta. Entonces el anciano, que estaba un poco en sus últimos momentos, se recuperó un poco, abrió los ojos y dijo, dame un pedazo de la torta. Entonces empieza a comer la torta. Y sus discípulos, al ver que se había incorporado un poco y se había animado un poco porque le habían dado la torta, aprovechan y uno de ellos se acerca y le dice, maestro, usted es un hombre muy sabio, evidentemente va a morir. Entonces, ¿por qué no nos da sus últimas palabras? ¿Por qué no nos da su última enseñanza para que podamos aprovechar su sabiduría? ¿Por qué no nos da su enseñanza final? ¿No? Aquello que crea que es lo más importante que tenemos que tener en cuenta en esta vida. Y el maestro cierra los ojos y le da un bocado a la torta y dice, esta torta es deliciosa. Bueno, y ahí acaba la anécdota, ¿no? ¿Qué quiere decir esta fábula que parece no tener sentido como la mayoría de las fábulas zen? Bueno, el maestro estaba disfrutando la torta, ¿no? Y lo que estaba haciendo el maestro era vivir en el aquí y ahora, ¿no? Vivir en el aquí y ahora es una de las eh, premisas bueno, del budismo y de todas las prácticas espirituales serias, ¿no? Que dicen justamente, hay que vivir el momento, hay que vivir en aquí y ahora, ¿no? Y esto es algo que las personas que tienen una búsqueda espiritual lo escuchar mucho, la cuestión de vivir en el aquí y ahora. Ahora, todo el mundo cree que vive más o menos en el aquí y ahora, pero en realidad no vivimos en el aquí y ahora porque tenemos una mente, tenemos un intelecto y tenemos un ego. Y la mente y el ego son construcciones que vienen del pasado. Vienen del pasado y miran hacia el futuro, ¿no? Es decir, el ego, es decir, cuando tenemos un ego fuerte siempre estamos pensando en de dónde venimos, quiénes somos y en qué nos queremos convertir, ¿no? Es decir, en qué cosas, y esto aparece mucho incluso en toda la cuestión de la New Age, con toda la cuestión de, ¿no? El perfeccionamiento personal, la autoayuda, la automejora, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Que no es que está mal en sí mismo, pero si estamos todo el tiempo pensando en qué nos queremos convertir, no estamos viviendo el aquí y ahora, ¿no? Y en qué queremos mejorar de nosotros, no estamos viviendo el aquí y ahora. Y Hoyo dice, ese monje estaba a punto de morir, quizás iba a morir dentro de 5 minutos. Pero bueno, la muerte iba a venir dentro de 5 minutos, no iba a venir ahora. Ahora la realidad es la torta. Y yo, como era un hombre iluminado, un hombre sabio, podía disfrutar de la torta, ¿no? Si cuando venía la muerte se iba a ocupar de la muerte, pero ahora es la torta, ¿no? Y eso es algo que requiere una enorme capacidad. Es decir, parece que no, obviamente, porque podemos decir, bueno, no es gran cosa, todo el mundo come torta y todo el mundo la disfruta. Sí, pero no necesariamente en el aquí y ahora. Es decir, cuando estamos comiendo, estamos pensando en otras cosas. Es decir, depende de la persona, por supuesto, pero por lo general, la gente cuando hace algo tiene la cabeza, no tiene la cabeza 100% en lo que está haciendo y disfrutando el momento. Son muy raros los momentos en los cuales disfrutamos plenamente el presente, ¿no? Son momentos cuando estamos muy enamorados o muy fascinados con algo, ¿no? O muy compenetrados con algo. Es decir, la mayor parte del tiempo estamos pensando en eh, cosas totalmente diferentes a lo que hacemos y nuestra mente viaja siempre del pasado al futuro y nunca estamos en el presente, ¿no? Conocen, supongo, esa frase que dice, el ayer ya pasó, el futuro todavía no llegó y lo único que tenemos es el presente, que es un regalo, y por eso se llama el presente, ¿no? Porque es una manera, presente es la palabra que se usa para decir un regalo. Ahora, ¿por qué Hoyo contaba esta anécdota? ¿Qué es lo valioso de esta fábula, ¿no? Es la idea de decir, si querés disfrutar la torta, si querés disfrutar la vida, si querés disfrutar
el presente, justamente, tenés que deshacerte de tu ego y tenés que deshacerte de tu mente y de tu intelecto, ¿no? Es no desde lo antiintelectual, ¿no? Sino, como lo decíamos antes en los otros videos, si con la idea de que la mente es un gran sirviente pero un pésimo amo, y lo mismo ocurre con el ego, es un gran sirviente pero es un pésimo amo, ¿no? Si vamos por allá, digamos, por acá y por allá tratando de validar nuestro ego y la importancia de nuestro ego, consumimos un poco toda nuestra energía, ¿no? Esto es lo que le enseña Don Juan a Carlos Castaneda en los libros de Castaneda. No sé si leyeron alguna vez Castaneda. Es decir, Carlos Castaneda era un eh, antropólogo norteamericano, bueno, de origen latino, que viaja a México a entrevistar, quería entrevistar a los indios para enterarse de la cuestión del peyote y todo lo que estaba de moda en los años 60 de los viajes místicos, y termina encontrándose con un chamán, Don Juan, que no se sabe si existe o no, porque algunos dicen que Castaneda inventó la historia, pero no importa. La historia es la misma, haya existido Don Juan o no. Y la historia es valiosa, haya existido Don Juan o no. Y Don Juan, en lugar digamos, de responderle a sus dudas académicas, lo que hace es lo entrena para ser él un chamán, ¿no? Lo toma como aprendiz. Entonces, todos los libros son bueno, destacan el proceso de aprendizaje de Carlos Castaneda por parte de Don Juan y de los indios, de los brujos indios, por decirlo así, ¿no? Y, una de las primeras cosas que le enseña Don Juan a Castaneda es que para hacer, digamos, las cuestiones que hacían los chamanes de viajar entre universos y de crear realidades diferentes y de moverse, bueno, entre diferentes realidades y todo ese tipo de cosas, hacía falta mucha energía. Entonces, Carlos Castaneda le pregunta, ¿de dónde saca usted esa energía, don Juan? Y le dice, sacamos esta energía, es decir, esta energía está disponible en todos los seres humanos, pero todos los seres humanos usan esta energía, el ser humano corriente, para mantener su importancia personal. Es decir, todos tenemos un ego y todos que ponemos ese ego por encima de todo y usamos toda nuestra energía para alimentar a ese ego, ¿no? Es decir, la importancia de ese ego, la importancia, es decir, lo importante que soy ante el mundo, cómo me ven los demás, qué creen los demás de mí, ¿no? Y ese proceso de poner toda la energía en la importancia personal es lo que nos impide vivir una vida más plena y satisfecha, porque la energía se nos va por ahí, es como una especie de autopista o de gran drenaje por el cual se va toda la energía, ¿no? Entonces lo primero que tiene que aprender un chamán es a perder la importancia personal, por eso incluso se meten en situaciones, por ejemplo, a trabajar como sirvientes de amos despóticos, ¿no? Porque tienen que perder toda la noción de importancia personal si quieren realizar un poco después los milagros que hacen los chamanes, ¿no? Entonces esto nos dice algo muy interesante, que solo aquellos que están direccionando su energía hacia otro lado, hacia un centro más importante que el del ego, que el de la importancia personal, pueden vivir en el presente, ¿no? Porque si justamente usamos toda nuestra energía para alimentar el ego, la consecuencia es que no vamos a poder vivir en el aquí y ahora, porque en el aquí y ahora, es decir, porque el ego está pensando, es decir, es una construcción basada en la memoria, es una construcción basada en el pasado, ¿no? Es decir, ¿qué son las cosas que definen a una persona en el mundo social? Bueno, quién es, los lugares donde, digamos, las cosas que hizo en el pasado, dónde habita, dónde nació, dónde, ¿no? Es decir, qué estudios cursó o que no cursó, es decir, qué amores tuvo o no tuvo, si está en pareja, si no está en pareja, todo eso está en el pasado, ¿no? Es decir, aquí y ahora, si la persona puede olvidar todo eso, borrar todo eso, o dejar en un estante todo eso, lo que surge es algo muy interesante, ¿no? Lo que surge es quiénes somos nosotros, digamos, o la parte de nosotros que no es nuestro ego, que es la parte, si se quiere, más interesante, más espiritual y más desarrollada, ¿no? Es decir, cuando en las tradiciones budistas y del hinduismo y eso hablan de dejar atrás el ego, lo que están hablando es de esto, es decir, ¿qué pasa si dejamos de lado quiénes creemos que somos y lo dejamos todo eso en una repisa y lo guardamos en un cajón y enfrentamos el aquí y ahora
bueno, la parte que surge es la parte de nosotros que no es el ego, que es la totalidad de nuestro ser, ¿no? Que sería nuestro self en el idioma, o nuestro sí mismo en el idioma junguiano, o nuestro yo superior en un idioma más espiritual, ¿no? Eh, y eso está, a ver, y eso está ahí, pero eso suele estar empañado por nuestro ego porque nosotros le ponemos toda la energía a desarrollar nuestro ego, ¿no? Y nuestro ego es lo que es falso, ¿no? A ver, es una construcción necesaria para el mundo, no es que estoy diciendo no tenemos que tener un ego. Si estamos en el mundo material necesitamos tener un ego porque no podemos movernos sin un ego. Pero ese ego es el que nos impide disfrutar la torta, ¿no? Porque ese ego para existir necesita estar clavado en el pasado o anclado en el pasado y pensando en el futuro. Entonces nunca podemos comernos la torta y nunca tenemos la experiencia de vivir la vida plenamente como el monje zen que está muriendo. Y el monje zen de alguna manera era un hombre que no tenía ego, que había trascendido su ego, que había logrado quizás la iluminación. Entonces podía disfrutar de la torta. Entonces cuando sus discípulos le dicen, maestro, ¿cuál es su enseñanza final? Él dice, esta torta es deliciosa. Y la torta es deliciosa ¿por qué? Porque no tengo ego y la puedo disfrutar en el aquí y ahora, ¿no? Mientras todos ustedes están pensando en el pasado o en el futuro, ¿no? Porque están viviendo a través del ego, ¿no? Así que bueno, es una historia muy hermosa y muy, muy, muy profunda, ¿no? Es decir, la historia es muy simple, pero justamente poder disfrutar la torta en el aquí y ahora requiere un trabajo impresionante, quizás de muchas encarnaciones, ¿no? De poder ir liberándonos de nuestro falso ego, de nuestra falsa percepción del yo, de lo que no somos, que creemos ser y no lo somos, ¿no? Así que bueno, no quiero hacer un video muy largo, esta es la fábula del monje moribundo que prueba la torta y antes de morir y dice, esta torta es deliciosa. Bueno, si les gustó le pido que me den like o me gusta y les pido que se suscriban a mi canal, que toquen la campanita y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.